Buenas noches. Una vez más estamos reunidos en este maratón de webinar de coronavirus que nos tiene unido al grupo de AOTrauma de Latinoamérica. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Velarde de Panamá, que nos va a hablar de fracturas de radio distal, y el doctor José Eduardo Quinteros de Colombia, cuyo tema va a ser fracturas del fémur proximal. Ustedes van a ver en la próxima imagen de la diapositiva que hoy vamos a agregar una encuesta de satisfacción. Al final de este webinar los invito a que cada uno con su celular escanee el código QR para que salgan las encuestas. Lo vamos a volver a repetir antes de las preguntas. Jorge, te doy la palabra. Muchas gracias, profesor Emilio. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con las fracturas de radio distal en esta tarde del día de hoy. Y vamos a empezar con estas imágenes en las cuales vemos una femenina de 63 años de edad que sufre caída de sus pies. Y lo primero que nos llama la atención, o lo que nosotros nos queremos hacer en este tipo de lesión, es qué le vamos a hacer. Entonces podemos realizar una reducción cerrada con escayola de yeso, con un enclavijamiento de Kirchner, fijador externo con Kirchner, una placa volar del radio distal, o también está la opción de colocarle tornillos interfragmentarios. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es el gran problema y el gran dilema en esta charla. Entonces, nuestro objetivo va a ser reconocer la importancia de las clasificaciones, mencionar los parámetros radiográficos normales, vamos a enumerar los distintos tipos de tratamiento y familiarizarnos con los principios. Las generalidades en este tipo de fracturas, básicamente, estamos muy expuestos a este tipo de fracturas, ya que es aproximadamente el 15% del trauma que recibimos en el cuarto de urgencias, y tiene una epidemiología trimodal, con los niños básicamente con fracturas interarticulares de baja energía, adultos jóvenes, vamos a tener pacientes politraumatizados y de alta energía, sobre todo en caídas de altura, accidentes automovilísticos, y vamos a tener nuestros ancianos osteoporóticos de 60 a 69 años, que son baja energía, predominantemente son mujeres con caída dentro de sus hogares. La cortical dorsal, de lo que es el radio distal, va a ser más delgada, es más débil que la cortical volar o la cortical anterior, ya que en esta se originan los ligamentos radiocarpales. Y tenemos que tener en cuenta lo que es la fosa semilunar, la fosa escafoidea, sobre todo la escafoidea cubital, que articula el radio con el cúbito distal, porque es lo que nos va a dar la función, la pronosupinación en el radio distal en la muñeca. La clasificación A O, ya sabemos que es el segundo hueso, es la porción distal del hueso, con el número 3, R para el radio, U para la ulna, y vamos a tener que las tipo A van a ser extraarticulares, las B van a ser parcialmente articulares y las C van a ser las complejas articulares totales. Sin embargo, clasificaciones tenemos bastantes, pero tenemos que hacer alusión al doctor Wrigley, Regazzoni y a Medoff, que en 1996 y después Medoff en el 2005 idearon una clasificación para nosotros entender mejor las fracturas de radio distal y poder reconstituirlas por el estado del arte del día de hoy. Tenemos que el doctor Wrigley y Regazzoni constituyeron la clasificación de las tres columnas, con una columna radial, una columna intermedia y una columna cubital. Medoff en el 2005, entonces nos va a dar que tenemos la esquina cubital, la pared dorsal, la columna radial, que va a ser la apófisis estiloides, la parte intraarticular para el cúbito distal, el ring volar y la pared dorsal. Esto nos trae alusión a que la columna intermedia es una de las más importantes en la reconstrucción del radio distal. ¿Por qué? Porque es la columna de carga y es perpendicular al eje, y esta es la que nos va a dar a nosotros el soporte cuando el brazo está en una posición de flexión de 90 grados y la muñeca en neutro. Regazzoni describió las tres columnas y nosotros vemos que cuando vamos a fijar la columna intermedia y la columna radial tiene que ser en un eje de 70 a 90 grados. Esto es una de las benevolencias o una de las ayudas que nos da hoy en día
lo que es la industria, porque ya existen placas para segmentos específicos para esta nueva clasificación, esta clasificación utilizada, que recae su peso o su importancia en que nos va a ayudar a elegir el mejor abordaje y el mejor tratamiento para esta patología. Radiográficamente, la varianza ulnar debe ser de 0, la inclinación radial en la radiografía AP debe ser de 23 grados aproximadamente, una altura radial de 12 milímetros y una inclinación volar de 11. Recordad siempre, para los médicos residentes, los ortopedistas en el cuarto de urgencia, inclusive los médicos del cuarto de urgencia, que la fractura del radio distal es una fractura articular, pero siempre tiene que ir acompañada de una fractura diafisiaria y de la articulación proximal, porque hasta un 3 a 5% de los casos de estas fracturas van asociadas a una lesión en la extremidad ipsilateral. ¿Cuál es el problema con las fracturas del radio distal? El problema con nuestras fracturas del radio distal es que la mayoría, según la literatura, le va bien con el manejo no quirúrgico, sobre todo a los pacientes de baja demanda. Hoy en día no hay una evidencia clínica a nivel 1 que un tratamiento es superior a otro, y la literatura de hoy en día es controversial, sobre todo después de las guías y los reportes de evidencia de la Academia Americana de Ortopedia y Traumatología, que fue en diciembre de 2009. Sin embargo, el doctor Mohit Bhandari, en el COR, en el 2015, realiza y publica un metaanálisis de 7 ensayos clínicos aleatorizados con 875 pacientes, en el cual nos arroja que las placas del radio distal, de ángulo fijo o ángulo variable, las placas anatómicas, tienen mejor score DASH a los 3 y a los 12 meses. Pero ¿qué pasa? Cuando este score o este DASH es mejor que el de los Kirchner, no es más allá de los 10 puntos. Es decir, que su relevancia clínica o la diferencia clínica entre un grupo y el otro grupo no es significativo. Y las placas y los Kirchner al final tienen los mismos resultados radiográficos. Es importante decir que en este metaanálisis se incluye el metaanálisis o el DRAFT, que es el Distal Radio Acute Fracture Fixation Trial, que fue un multicéntrico en el Reino Unido, en el cual ellos aleatorizaban a los pacientes y tenían dos brazos, un brazo para las placas de radio distal y otro brazo para la reducción cerrada con fijación con clavija de Kirchner. Al final del juego, o al final, nuestro tratamiento tiene que ir enfocado a que la inclinación radial tiene que ser mayor de 15 grados, la angulación palmar tiene que estar neutra, la altura radial tenemos que ganar más de 8 milímetros, no tenemos que tener brechas de escalones más allá de los 2 milímetros, una variancia ulnar neutra para evitar una mano samba. Sin embargo, cuando uno le propone este tipo de desenlace, para muchos ortopedistas, este desenlace es muy altruista, por ponerle una palabra. Y es ahí donde en el Congreso Europeo de Trauma y Cirugía de Urgencia en el 2015 se le hicieron un cuestionario de 20 preguntas a médicos especialistas, fellows y residentes. Y se les dijo que para las fracturas del radio distal que ellos consideraban una reducción aceptable. Hoy en día, una reducción aceptable, miren que es la inclinación radial más allá de 15 grados, una altura radial mayor de 5 milímetros, una angulación volar menor de 15, angulación dorsal menor de 10, una depresión articular menor de 2 milímetros y que tengamos una variancia cubital nódular. Esto es una buena diapositiva, esto es una buena foto que pueden realizar ustedes para que tengan de referencia en sus reducciones. Los criterios de inestabilidad para las fracturas del radio distal van a ser aquellas que tengan una angulación inicial en el trauma mayor de 20 grados, una convulsión dorsal, puesto que esta recibe la mayor carga, un acortamiento más allá de 6 milímetros, escalón más de 2 milímetros y una inclinación radial menor de 7 grados o una pérdida de 6 grados. Los criterios de inestabilidad básicamente nos van a decir que esa fractura es inestable por sí sola. El criterio de inestabilidad ustedes lo van a realizar y lo van a anotar en la fractura aguda, no después de la reducción. Es decir, que si después de una reducción ustedes realizan, ustedes ven unos parámetros anatómicos en una fractura de radio distal, muy probablemente se harán la pregunta, si esta fractura me hubiese llegado así, la dejo tal cual. Así que le voy a colocar simplemente una escayola de yeso o un yeso circular corto y no le voy a hacer ningún tipo de augmentación, ya sea con clavijas Kirchner o con una placa de radio distal. Falso. Las fracturas
los criterios y la estabilidad de la fractura es en el patrón de fractura 1, no después de la reducción, y eso es algo que tenemos que decirle a nuestros médicos residentes que tengan muy en consideración. Opciones de tratamiento. Así como en los tejidos blandos tenemos una escalera de reconstrucción, en la fractura del radio distal también tenemos una escalera para el tratamiento. Tenemos en la base de la escalera los pacientes ancianos que tienen una baja demanda, que en su mayoría van a tener patrones simples, y podemos utilizar férulas o una escayola de yeso para su tratamiento. En la parte más alta vamos a tener los pacientes que tienen una gran demanda funcional, y en su mayoría van a ser jóvenes que han sufrido una fractura de alta energía. Estos jóvenes van a tener pérdida ósea, patrones articulares complejos, y muy probablemente vamos a tener que utilizar placas de ángulo variable, placas anatómicas de radio distal, injertos o múltiples placas para fragmentos específicos, y utilizar hasta dobles abordajes. El doctor Dwyer del Geisinger Medical Center dijo que a pasar de los años se han publicado muchos estudios, pero el principio se ha mantenido el mismo. Las metas para el tratamiento quirúrgico y de la fijación es restaurar la anatomía y la estabilidad en cada columna, empezando por la técnica más sencilla y avanzando a técnicas más sofisticadas según se necesite. Es decir, ustedes pueden tratar una fractura de radio distal con un yeso, siempre y cuando ustedes logren las metas en el tratamiento anteriormente descritas. Tenemos este paciente con una fractura de radio distal, y miren cómo las tres columnas las tres columnas están afectadas, y vean que lo que es la columna intermedia en el tratamiento es la que vamos a empezar a fijar, y donde uno coloca el pulgar del ortopeda para hacer la reducción, ahí mismo es donde uno coloca la placa. Y al colocar la placa le damos importancia a la reducción de la columna intermedia con esta placa de ángulo fijo, y se preguntarán para qué es el agujero que tienen las placas. Básicamente esta placa tiene la ventaja de que este agujero los podemos utilizar para que, una vez colocada la placa, colocar a través del agujero el injerto si es que fuera necesario utilizarlo. Importante, utilizar siempre una buena AP de muñeca para ver la articulación radio cubital distal, hacer una perfecta reducción de la articulación y evitar tornillos interarticulares. Lo que es el espacio de la articulación radiocubital distal no debe ser más allá de 1 a 1.5 milímetros para saber que la tenemos adecuadamente reducida. En esta otra fractura podemos ver la secuencia fluoroscópica de la reducción, y básicamente en esta vamos a colocar la placa y hacer la fijación parcialmente de la columna ahora radial. ¿Por qué? Porque la fractura era un poco más compleja y necesitamos fijar primero la parte distal para hacerle un tilt o recuperar lo que es la varianza molar de la misma. Colocamos un tornillo en el extremo distal y solamente una clavija de Kirchner o un pin de Kirchner distalmente, y con las proyecciones fluoroscópicas apropiadas centramos la placa. Vemos que nuestra columna intermedia está bien reducida, y procedemos en una verdadera APD de muñeca a colocarle los tornillos distales. Esta es una proyección oblicua del radio distal, en donde con una flexión aproximadamente de 20 a 30 grados del codo y oblicuo nosotros podemos ver lo que es la carilla articular distal, y podemos ver que los tornillos de nuestra placa distal están extraarticulares. Después vamos a la columna cubital y fijamos lo que es la apófisis estiloides del cúbito. En esta técnica de reducción muy utilizada, nosotros vamos a fijar lo que es la parte distal de la fractura del radio, y después, al adosar lo que es la cola de la placa a la diáfisis, recuperamos, como ven acá, lo que es el tilt molar de la misma. ¿Cuál es el problema con este tipo de técnica? El problema con este tipo de técnica es que ustedes están haciendo una fijación en un hueso metafisiario distal y solamente van a tener una sola oportunidad para colocar los tornillos. Esta es la verdadera lateral transoperatoria, en donde ustedes van a anular o van a tener una flexión del codo más o menos 30 grados para que el rayo esté perpendicular o totalmente paralelo a la superficie del rayo distal.
Aquí vamos a tener cómo entra el rayo en una lateral del rayo distal y vean cómo los tornillos que van hacia la apófisis estiloides del radio parecieran estar intraarticulares. Al angular, lo que es el rayo, que va a estar paralelo a la superficie articular, ven cómo entonces los tornillos ya se ven por debajo de lo que es la carilla articular del radio. El Skyline View, con flexión de la muñeca y flexión del codo más allá de los 20 grados, nos va a dar como punto de referencia todo lo que es la superficie dorsal o la cortical dorsal del rayo distal, y nosotros vamos a poder ver si uno de los tornillos nos quedó lo suficientemente largo para causar problemas con los tendones extensores y lo podemos retirar. La reducción cerrada más fijación con Kirchner es sumamente válida en las fracturas del rayo distal y podemos utilizar ya sea las trampas chinas o los ediles o un asistente, un residente, un médico interno, un colega que nos haga la tracción mientras que realizamos la fijación del rayo distal. Todos nosotros sabemos cómo utilizar un taladro neumático y hacer la fijación del rayo distal. Sin embargo, fíjense bien que este cirujano está haciendo y abrió lo que es la fractura. Aquí no es una reducción cerrada más fijación percutánea, aquí es una reducción cerrada con fijación, con pines de Kirchner. ¿Por qué? Porque podemos lesionar estructuras nobles en el rayo distal. Por favor, recuerden que la flexión más allá de lo neutro en las fracturas del rayo distal provoca compresión del nervio medial, y esto no se debe hacer. El índice de yeso tiene que ser igual a 0.7, que es básicamente la relación entre el ancho de lo que es la escayola de yeso por su altura, entre su altura. Esta relación nos va a dar a 0.7. Si el yeso nos va a quedar muy ancho y no tenemos el continente va a estar demasiado grande en ese contenido, entonces vamos a tener una fijación precaria, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos cuando hacemos el manejo no quirúrgico de las fracturas. En este estudio, los chinos, en 15 especímenes, utilizando Kirchner de 1.5 a 0.59 pulgadas en el Journal de la Sociedad de Mano, nosotros podemos ver lo que les estaba mencionando. En estas imágenes, básicamente, vemos que cuando uno realiza lo que es la fijación del rayo distal a nivel de la apófisis estiloides, vamos a pasar muy cerca de lo que es el nervio radial superficial. Y eso nos va a llevar a una posible neuropatía del rayo distal y vamos a tener problemas en el mismo. Miren cómo en el tronco de lo que es el radial superficial, cuando lo colocamos en la apófisis estiloides, cómo pasan las clavijas de quienes muy cercanos a esto. Es por eso que se recomienda abrir de 1 a 2 centímetros, hacer una disección roma hasta el hueso y colocar entonces tu clavija o tu pin de Kirchner, no hacerlo percutáneo directamente, porque anatómicamente vamos a lesionar el nervio. En el aspecto dorsal del mismo vamos a tener los compartimentos de los tendones extensores, y miren cómo pasa muy cerca de lo que es el tubérculo de Lister y del extensor del alus, el extensor del pulgar, y aquí cómo está pasando por lo que son el extensor común de los dedos. Los fijadores externos son de gran ayuda en las fracturas de rayo distal, sobre todo cuando tenemos lesiones de tejidos blandos. Recuerden que la fijación externa va a ser una reducción por distracción o por ligamento táxico, es decir, que el fragmento central o la depresión central de las carillas articulares o de las fosas del semilunar o escafoideos no se van a poder reducir. Un problema con el fijador externo es que no vas a poder tener una rehabilitación temprana de lo que es la muñeca o de los tendones de la mano por la posición de los pines, y muy probablemente la que es la limpieza o el cuidado del fijador externo tiene que ser dependiente del paciente y tiene que ser muy estricto en su limpieza para prevenir complicaciones. Para la casa, la anatomía del radio distal y la clasificación de las 3 columnas nos va a ayudar a un tratamiento quirúrgico. Independientemente que nosotros vamos a darle al paciente un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, lo ideal es que tengamos estas
5 variables al final de nuestro tratamiento. Si no lo podemos lograr estas variables con un manejo no quirúrgico, entonces debemos pasar a un manejo abierto. Y nuestras opciones en el tratamiento de las fracturas podemos ir desde una férula de yeso hasta una placa con aumentación injerto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Tenemos unos minutos, quiero que te quedes ahí. Quisiera que contestes algunas preguntas. A ver, Jeremías dice, hola doctor, al colocar la placa volar comienza siempre por el tornillo del lado del estiloide radial, en la fila distal. Ok, eso va a depender básicamente, Jeremías, de tu patrón de fractura. Usualmente cuando uno tiene unas fracturas articulares, una regla de pulgar es que aquellas fracturas articulares que no están desplazadas, fíjalas primero. ¿Por qué? Porque en una manipulación adicional que vas a hacer, no la vas a desplazar. Las fracturas en el radio distal, lo importante es tu articulación radiocubital distal, que tu columna intermedia te quede bien reducida. Independientemente con cuál de las dos empiezas, tienes que tener tu técnica de reducción a mano para hacerte la vida más fácil. El rayo distal, cuando uno fija el rayo distal de primero, usualmente es porque uno quiere fijar primero lo que es la apófisis estiloide del rayo distal, le colocas uno o dos tornillos, le colocas un tornillo a la columna intermedia y entonces fijas la cola de la placa y así entonces esa angulación dorsal que va a tener la carga articular se va a ir hacia un lado. Usualmente eso puedes hacerlo en patronos. Jorge, otra pregunta. Johnny de Perú pregunta, ¿cuál es el mínimo de criterios a considerar fractura de radio distal inestable pre-reducción? El mínimo de criterios, el número de criterios. Bueno, básicamente los cirujanos de mano y los cirujanos de trauma tenemos una bastante discrepancia en esto. Para muchos cirujanos de mano, la mayoría de las fracturas de radio distal, así como las fracturas de húmero proximal, que tienen una angulación más de 20 grados, ya las consideran totalmente inestables. Sin embargo, si tienes un paciente en el cual tiene una conminución dorsal y una angulación más de 20 grados, independientemente de que tenga un escalón articular, ya tú sabes que por más reducción que tú puedas lograr con una técnica cerrada, vas a tener que ya tus tejidos blandos están demasiado lesionados por la angulación, que es un desplazamiento inicial, y por el buttress o el sostén que te da lo que es la cortical dorsal. Básicamente, con esos dos criterios se puede considerar una fractura. ¿Cuáles son los criterios que usan para el abordaje dorsal? Pregunta Nicolás de Colombia. Hola Nicolás, ¿cómo estás? En el abordaje dorsal no estoy actualmente familiarizado con el abordaje dorsal. Eso nosotros tenemos a un excelente cirujano en el hospital, tanto en la parte pública como en la parte privada, que es el doctor Minter y el doctor Jaén, que se encargan de los abordajes dorsales. Pero si no estás familiarizado con él o si eres únicamente un cirujano de trauma, tienes que dejar, si estás considerando poner placa en el dorso del radio distal, que lo haga un cirujano de mano. Simón de Venezuela habla siguiendo con abordajes, por eso te lo hago. ¿Alguna sugerencia o recomendación para resolución quirúrgica con técnicas MIPO en radio distal? ¿Hay lugar para MIPO en radio distal? Ok, en el radio distal, más que para un lugar de MIPO, lo que se estilaba hasta hace un par de años era preservar en fracturas extraarticulares, preservar lo más posible lo que era el pronador cuadrado. Sin embargo, hoy en día sabemos que los estudios funcionales o los DASH a los 6 meses y a los 12 meses de preservar o no el pronador cuadrado, tanto en personas adultas maduras o personas adultas jóvenes o personas jóvenes, básicamente es lo mismo. Lo más cercano a una MIPO con una placa en el rayo distal que yo he realizado es la preservación casi del 80% del cuadrado, del pronador cuadrado, pero hacerlo totalmente MIPO, no tengo experiencia en eso, no sé si existe literatura al respecto, pero anatómicamente tenemos bastantes estructuras en el aspecto volar del radio distal como para intentar para ir terminando,
hay una pregunta básica que es muy importante, porque José de Argentina nos pregunta, ¿la inmovilización con yeso está indicada en braquipalmar, en antibraquipalmar? ¿Por qué? ¿Cuáles son las indicaciones hoy de inmovilizar las fracturas de muñeca? Las fracturas de muñeca, si uno va a utilizar una técnica cerrada y tienes una paciente en el cual lo haces una reducción, es una fractura que no cumple criterios de inestabilidad, no es un paciente de politrauma, no es un paciente adulto mayor, esta es una enseñanza del profesor Fantin, no es un paciente adulto mayor que necesita su extremidad superior para utilizar un bastón o una andadera y vas a utilizar una escayola de yeso o un yeso en el miembro superior, pues un yeso circular corto, sin ningún tipo de problemas, lo dejas por un periodo de 5 a 6 semanas, utilizamos 6 semanas y el paciente después de pasado las 6 semanas puede entonces empezar lo que es su Bueno, queridos fisioterapia participantes, el normal. doctor Jorge Velarde va a continuar contestando las preguntas que ustedes hicieron en el chat y le vamos a dar entrada al doctor José Eduardo Quinteros para que desarrolle la segunda parte de este webinar, que es de fracturas intertrocantéricas femorales. José Eduardo, tuya el tiempo de la presentación. Decía de que dar unas gracias muy grandes a Emilio y a Juan Manuel Concha por este programa de estos webinar que ha sido apoteósica la acogida por parte de los ortopedistas de Latinoamérica. Vamos a hablar sobre un tema que son las fracturas intertrocantéricas, que es un tema pues bastante apasionante y de gran demanda, porque creo que no hay servicio de ortopedia en cualquier hospital donde no tengamos 2 o 3 pacientes con fracturas intertrocantéricas. Entonces, básicamente los objetivos de tratamiento, básicamente va a ser describir las fracturas intertrocantéricas, los métodos de tratamiento, determinar si es estable o inestable, qué criterios tenemos para nosotros realizar uno u otro tratamiento y la evidencia de la literatura. Los factores predictivos de falla, entonces, que nosotros tenemos es que nosotros tenemos un paciente usualmente con mala calidad ósea y con una fractura multifragmentaria y que el paciente nos llega en esta situación. Ahí no tenemos ninguna injerencia nosotros inicialmente, pero sí tenemos injerencia en lo que es la reducción, el implante que vamos a utilizar y en la forma como nosotros vamos a colocar el implante. Y hablando de la clasificación, lo que más grande necesitamos nosotros saber es si la fractura que nosotros tenemos es una fractura estable o es una fractura inestable. Y estos son los criterios que existen para nosotros determinar si un paciente tiene una fractura inestable, como es la disminución de la cortical medial, fractura de 4 partes, extensión subtrocantérica, diastasis del fragmento posteromedial, trazo oblicuo y el grosor de la pared lateral. Aquí vemos algunos ejemplos de inestabilidad en el cual compromiso del mayor del 50% de la región posteromedial de la cadera. Este otro que es cuando tenemos compromiso del trocánter mayor, del trocánter menor, la parte del cuello, la parte diaficiaria, y es cuando hablamos de fracturas de las 4 partes, y esta que son bastante complejas de reducir, que son las fracturas de trazo oblicuo invertido, y esto que es el grosor de la pared lateral, que vamos a mirar adelante un estudio de acuerdo que nos va a indicar que más o menos si el grosor de la pared lateral es mayor o menor de unos 20 milímetros, vamos a determinar la estabilidad o inestabilidad de la fractura. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Pues actualmente tenemos muchas opciones de tratamiento, los DHS, las placas de soporte trocantérico, los reemplazos articulares y los clavos centromedulares, pero entonces vamos a ver en qué utilizamos cada uno de estos. ¿Y cómo realizo yo la elección? Debo de determinar, como hicimos en las diapositivas anteriores, si el paciente tiene una fractura estable o tiene una fractura inestable. Cuando yo determino que el paciente tiene una fractura estable, puedo decir como primer premisa de esta conferencia que las fracturas estables van bien con cualquier implante, y específicamente actualmente diría que el uso de un DHS para una fractura intertrocantérica solamente para las fracturas estables.
Ahora, ¿qué pasa con las fracturas inestables? Entonces, podría ser de que podíamos utilizar cualquier tipo de esos tratamientos, pero el DHS entra en interrogatorio y probablemente al final de la charla, de acuerdo a los artículos, les iré tratar de convencer de que en las fracturas inestables solo cabría la utilización de un clavo centromedular. Esta es una serie de artículos que vamos a ver al final, en el cual comparan el clavo centromedular versus el DHS y al final veremos los resultados. Cuando tenemos un paciente con una fractura intertrocantérica, como todo, tenemos que hacer una planificación preoperatoria. Nosotros utilizamos la mesa ortopédica, en el cual le vamos a dar entonces tracción y algo de rotación medial al paciente. Entonces, básicamente, el paciente nos llega con una rotación externa y un acortamiento, y la manera de hacer la reducción es lo contrario, darle tracción y rotación medial para tratar de ver esta imagen de esta manera, y ya más ampliada. Esto es lo que nosotros debemos de ver en el intensificador de imágenes, y yo siempre he dicho que esto lo debemos de hacer inclusive en la mesa ortopédica. Antes de lavar el paciente debemos de tratar de hacer la reducción lo más anatómica posible. Cuando ya no es posible hacer la reducción anatómica, tenemos que ayudarnos de ciertos mecanismos para hacer la reducción. Como ustedes pueden ver aquí en este paciente, está desplazada la fractura, y simplemente con la utilización de un Holtzmann que se coloca sobre esta punta, vamos a tener una reducción adecuada de la fractura y podemos introducir el clavo sin ningún inconveniente. Este soporte posterior que Jorge Velardo de pronto lo ha utilizado en Panamá, que es de las placas PSSP, en el cual este soporte va de la parte posterior hacia la anterior, y lo que hace es que esta fractura que está desplazada con el soporte vamos a ver aquí que se reduce la fractura, estando aquí la fractura no reducida. Otro de los factores que podemos utilizar para este tipo de fracturas es la utilización de cerclajes, y yo lo digo que cerclajes como método de reducción, más no como método de tratamiento, sobre todo aquellas fracturas que tenemos una proyección hacia la zona subtrocantérica. En las fracturas de trazo invertido también podemos utilizar la pinza colinear, que ya muchos hospitales lo tienen, del equipo de MIPO, en el cual nosotros hacemos aquí, pasamos por una pequeña apertura, pasamos la pinza colinear, hacemos la reducción y después podemos hacer la osteosíntesis sin mayor inconveniente. Y otra manera de utilizar, de hacer reducciones en este tipo de pacientes es con los tornillos postes o los Poller Screw, en la cual nosotros vamos a hacer la medición de los diferentes ángulos, y este es el tornillo Poller Screw que yo voy a utilizar. La mnemotecnia que yo uso es que hacia donde yo no quiera que se me vaya el clavo, ahí debo de colocar el tornillo. Entonces, como esto está en un factor de cizallamiento, el clavo probablemente se va a ir hacia esta zona y me va a quedar mal reducida la fractura. Entonces, coloco este tornillo, paso el clavo, y el tornillo va a hacer que me sirva hasta de brazo de palanca para introducir completamente el clavo y tener una reducción aceptable en este tipo de pacientes con fracturas de trazo invertido. ¿Qué abordaje utilizamos? Pues el que todos ustedes utilizan, un abordaje a nivel del trocánter mayor, con una incisión no más arriba de 2 centímetros, que es por donde nos debe de caber el clavo, y tener en cuenta que el paciente que es delgado o el paciente que es flaco, el paciente que es flaco, esta incisión la podemos hacer más proximal a la zona trocantérica, y si el paciente es muy obeso, pues la tenemos que hacer más retirada para poder hacer la inserción del clavo. Esta imagen para mí es muy importante, en la cual ustedes tienen que identificar el orificio por donde va a ir, donde se va a introducir el clavo, y recuerden que es un clavo que tiene una angulación de 6 grados, entonces este clavo trocantérico va a ir por este orificio, a diferencia de este que es el de la fosa piriforme, o a diferencia de este que es el que utilizamos para los clavos lateralizados. Entonces pasamos nosotros la aguja, hacemos la apertura con la broca proximal. Yo les aconsejo que en el paciente anciano con mucha osteoporosis, esta fresa la pasen manualmente, y después en la introducción del clavo
Ojo con esto es muy importante, esta vaina guía tiene que quedar bien pegada a la cortical para que cuando después nosotros vamos a hacer la medición de la longitud del tornillo de la hoja helicoidal nos dé un valor exacto y un valor real sobre la dimensión. Mirar entonces en la proyección lateral y en la proyección AP, recuerde que debe de quedar hacia el centro o un poquito inferior hacia la zona hacia la zona del tercio medio del cuello, y en esta debe de quedar bien en el centro para después nosotros poder introducir la hoja helicoidal, que debe de quedar más o menos a 5 a 10 milímetros de la zona subcondral para evitar lesionar la articulación. Después hacemos el bloqueo de la hoja helicoidal. Ustedes pueden observar aquí está sin bloqueo, aquí está completamente bloqueada. Debemos de llevar el destornillador hacia el tope, y por último vamos a colocar el bloqueo distal, dando por finalizado básicamente el procedimiento quirúrgico. Complicaciones tenemos muchas, y con todos los implantes, con los clavos también se nos puede presentar un cutting out en esta zona, un cutting through que se va a través de la articulación. En estas placas nuevas de soporte trocantérico, la zona de fuerza sobre esta parte es muy grande, y eso nos ha causado muchas placas rotas, clavos que también se parten, fracturas periimplante, y cuando utilizamos un DHS en una fractura inestable, podemos observar de que hay un colapso total del fragmento superior con una medialización del fragmento distal, pues con una mala evolución de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la evidencia actual? Vamos a mirar entonces algo sobre lo que veíamos en estos artículos. Y estos artículos los que nos están mostrando es una comparación entre las clavos y los DHS en fracturas intertrocantéricas, y se reunieron 17 estudios con 2.653 participantes, fijación intramedular 1.333 y 1.320 extramedulares. Y aquí básicamente lo que se hizo es que aquí se observan los autores, los diferentes tipos de implantes que se utilizaron, los diferentes implantes extramedulares que se utilizaron. Aquí los pueden ver, el DHS, las placas LIS, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver entonces la edad promedio de los pacientes, que fue de 53.95 años con un mayor de 84.6, y el seguimiento fue de 12.26 meses de los pacientes. Este fue un ensayo clínico controlado y autorizado en adultos con este tipo de fracturas, y se comparó la fijación intramedular con la fijación extramedular de las fracturas. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta? Se tuvieron en cuenta la zona de Cleveland, el TAD, y estos desenlaces posoperatorios que fueron el cut-out, fractura de la diáfisis femoral, reintervención, fallas, no uniones, y la escala de Harris y la escala de Parker para ver la evolución del paciente. Esta es la escala de Harris para recordársela a los que no la tengan muy presente, y la escala de Parker que valora sobre todo el score de movilidad de los pacientes. ¿Qué se encontró? Que la fijación interna, o sea, los clavos endomedulares tenían una menor talla de falla del implante, tenía una menor tasa de reintervención, menor tasa de infección posoperatoria, e igualmente presentaba una mejor puntuación en la movilidad de acuerdo a la escala de Parker. Entonces, ¿qué se concluyó con este artículo? Que fueron 17 que se resumieron, que el clavo intramedular tiene un menor fracaso del implante, hay una menor reintervención y una menor recuperación funcional. También que se ha valorado para esto la integridad de la pared lateral, y vemos este artículo de 214 fracturas intertrocantéricas, 168 se encontraron integridad de la pared lateral en el postquirúrgico, y en 46 se encontró que la pared lateral en el postquirúrgico estaba fracturada. De estos 46 pacientes, 10 tuvieron que llevarse a revisión, o sea que el 22% de estos pacientes requirieron una reintervención. ¿Qué es lo que pasa con la pared lateral? Esta es la parte de la pared lateral, como ya habíamos dicho. Esta es la parte de la pared lateral. Al otro día tenemos el postquirúrgico del paciente, en el cual observamos que se encontró o se presentó una fractura
de la pared lateral y la progresión del paciente es a un colapso del fragmento proximal y una medialización del fragmento distal que está casi pegado pues sobre la zona del isquio. Y este artículo, que sería muy importante que ustedes lo revisaran, porque de aquí se determinó que el riesgo de una fractura secundaria de la pared lateral, riesgo de una fractura secundaria de la pared lateral es si el grosor está menor de 20.5 milímetros. Entonces este es el valor normal que uno debería de tener para determinar si va a utilizar uno un implante intramedular o extramedular, o determinar estabilidad o inestabilidad de la fractura con respecto a la variable del grosor de la pared lateral. ¿Y cómo se determina el grosor de la pared lateral? Entonces, de acá del tubérculo innominado se baja del tubérculo innominado, se baja 3 centímetros hacia acá y luego se hace una angulación de 135 grados, se mide este grosor y si es mayor de 20.5 milímetros podríamos estar un poco tranquilos en el procedimiento quirúrgico que vamos a realizar. Entonces, si ustedes preguntan, ¿todavía hay espacio para el sistema deslizante de cadera en fracturas intertrocantéricas inestables? Yo diría que no deberíamos de utilizar en fracturas intertrocantéricas inestables un sistema extramedular llamado DHS. También me dio la tarea de decir, bueno, ¿qué preguntas podemos hacer nosotros normalmente? Entonces, ¿cuál es? Si utilizo un clavo corto o un clavo largo, si utilizo hoja helicoidal o utilizo un tornillo. ¿Qué pasa cuando yo hago una revisión de fracturas perimplante y qué factores de riesgo tengo para realizar un cutting out? Y entonces revisé 3 artículos respecto a los clavos largos y aquí indicaban de que los clavos largos básicamente se desarrollaron para minimizar los riesgos de las fracturas perimplantes de los clavos cortos, pero los estudios recientes no encuentran diferencia entre la tasa de unión y las complicaciones, y que es preferencia del cirujano la decisión de utilizar clavos largos o clavos cortos. Pero sí se debe tener en cuenta que un patrón de fractura complejo, con una osteoporosis marcada, con un paciente con comorbilidades, que probablemente no soporte una reintervención, podríamos pensar en la posibilidad de utilizar de entrada un clavo largo. Este otro artículo se revisó de la literatura 256 pacientes, 60 con clavos largos y 196 con clavos cortos. La tasa de falla y todo no fue concluyente, simplemente los datos sugieren que no hay una diferencia entre la evolución de los pacientes, pero que sí hay un mayor riesgo de fractura perimplante en los clavos cortos, ya que se presentaron 3.33% de fracturas perimplante en los clavos cortos. Este otro estudio con 201 pacientes, clavos cortos 70, clavos largos 131, 6 meses de seguimiento en fracturas estables y en fracturas inestables 81 y 120 pacientes, no hubo diferencias en las complicaciones entre los dos, pero sí llamaba la atención la tendencia a aumentar la mortalidad en fracturas inestables tratada con clavos cortos. Respecto al uso de la hoja helicoidal versus los tornillos, sí llama la atención porque revisé varios artículos y algunos nos daban diferencia, pero este sí dio diferencia probablemente a que los clavos helicoidales probablemente tienen mayor facilidad de hacer un cutting out. Entonces se revisaron 362 pacientes, edad promedio de 82 años del sexo femenino, 269 con tornillo, 93 con hoja helicoidal, y el cutting out fue significativamente más frecuente en la hoja helicoidal, y el TAD fue mayor para aquellos pacientes que experimentaron cuidado con hoja helicoidal. La progresión del cuidado fue significativamente mayor en la hoja helicoidal que el tornillo de tracción, pero esto es importante, no se pudo determinar un umbral de TAD que nos haga una predicción sobre la falla o el cutting out en estos pacientes. Esto respecto a los artículos de fractura perimplantes, y este es un muy buen artículo porque se revisó desde el año 2002 al 2015, se evaluaron 3.549 pacientes con fracturas intertrocantéricas tratados con gamma o con clavo PFNA, 42 pacientes presentaron 43 fracturas perimplante, un 1,2% con un seguimiento de 26 más o menos 9 meses,
y el tratamiento fue cambio a un clavo largo con cerclaje o sin cerclaje, y lo que se evaluó fue la mortalidad, la estancia hospitalaria y la morbimortalidad. Y si llama la atención en este artículo que 14.3 de los pacientes fallecieron dentro de los 90 días posteriores a la cirugía, y el 16.6% fallecieron por complicaciones fuertemente relacionadas con la cirugía. Y el promedio que presentó el paciente de la fractura perimplante fue más o menos a los 122, más o menos 32 semanas. Y lo que sí se concluyó es que las fracturas perimplantes del clavo cerebromusculares cortos son una complicación muy grave y compleja, y con un índice de mortalidad alta y de hospitalizaciones altamente prolongadas. Factores de riesgo del cut-out, y fue este artículo que se revisó. Si quieren, le toman un pantallazo porque es un artículo que me parece importante que ustedes revisen, en el cual en el TAD se consideró que es el más importante factor de falla del cut-out comparado con los 6 predictores de cut-out en los tornillos. Los 6 predictores están acá, pues bastante largo, no lo vamos a leer, por eso si quieren tómenle un pantallazo, ustedes los analizan y uno va viendo la manera cómo puede evaluar radiográficamente el paciente en el posoperatorio y determinar cuál podría ser el pronóstico de cada uno de nuestros pacientes. Lo que concluye el artículo es que es uno de los primeros informes en comparar simultáneamente 6 factores de riesgo después de un cutting out, y se demostró que el TAD mayor de 20 milímetros tuvo un impacto significativo en la frecuencia del cut out posterior a la fijación de este tipo de fracturas. Ya para terminar, vemos solamente a presentarles este caso. Esto es un caso de una fractura periimplante. Es un paciente que se operó en febrero de este año en mi hospital, y a los 8 días regresó porque, moviéndose en la cama, sintió que algo traqueó, regresó al hospital, le tomamos esta radiografía y se observó esta paciente con esta fractura perimplante, y básicamente lo que hicimos fue cambiarlo a un clavo largo. Retiramos el clavo, aquí estamos identificando el tornillo distal para extraerlo, pasamos la guía, y aquí comenzamos la introducción del clavo, obteniendo una reducción casi que anatómica de la fractura a este nivel. Y aquí podemos observar la aguja guía, y aquí el tornillo deslizante que utilizamos, y ustedes pueden ver esta sombra que es la aumentación que estamos utilizando en la revisión de estos pacientes, ya que por efecto mecánico aquí quedaría un espacio. Entonces este cemento lo utilizamos como una estabilidad mecánica para evitar un aflojamiento o un cutting out en estos pacientes. Para concluir, es importantísimo el paciente con fractura intertrocantérica operarlo lo más rápido posible, determinar la estabilidad o inestabilidad de la fractura. Importantísimo la reducción de la fractura, es absolutamente primordial uno tener una buena reducción, hacer una buena escogencia del implante, una buena colocación del implante, un buen abordaje, un buen sitio de entrada, tener en cuenta los factores predictivos de fracaso, y acordarse que estas son unas fracturas con un riesgo alto de morbimortalidad, y que está en manos de nosotros, estos pacientes mayores y estos pacientes viejitos, brindarles la mejor opción quirúrgica posible, con el fin de que esta gente tenga una mejor vida y viva muchos años más. Muchas gracias por su atención, y por favor cuídense. Gracias, José Eduardo. Tenemos tiempo para preguntas. Antes de finalizar, por favor, ustedes van a tener esta imagen. Es una encuesta de satisfacción que hace la AO. Ustedes tienen que escanear el código QR con la cámara de su celular o con la aplicación de la lectura, y por favor respondan las preguntas. Esto sirve para tener su opinión y para mejorar estas presentaciones. Bueno, José Eduardo, te voy a comenzar a hacer algunas preguntas que nos hicieron. Dice Miguel de Ecuador: ¿cuál es la diferencia
entre un PFN largo versus corto, ¿cuándo escoger uno sobre otro? O sea, ¿cuándo eliges tú un clavo corto o un clavo largo en estas fracturas de la región proximal del fémur? Mira, Emilio, como dije en la charla, si usted revisa la literatura, no hay algo claro sobre si se debe utilizar un clavo largo o un clavo corto. En mi concepto, si yo tengo un paciente con demasiada osteoporosis y con unas corticales muy delgadas, siempre me voy a utilizar un clavo largo. Uno usualmente encuentra pacientes con 70, 75 años de edad con unas buenas corticales, entonces ahí yo me inclino por colocar un clavo corto. Pero como decía, es a preferencia muchas veces de el cirujano. Y lo que uno puede definir, de acuerdo a los artículos, es que cuando uno tiene un paciente con una fractura perimplante y lo va a reintervenir, los riesgos de mortalidad son muchísimos más altos que la primera cirugía. Entonces, yo creo que hay que poner un balance y analizar individualmente cada paciente para uno determinar si se va con un clavo largo o se va con un clavo corto. Muchas gracias. Sí, siempre en adultos mayores, cirugías de un solo tiro. Eh, Vivian de Guatemala pregunta, ¿qué recomienda realizar para entrenar la habilidad de reducir los fragmentos para los que se están iniciando? O sea, tú sabes que estas fracturas subtrocantéricas o las fracturas inestables son difíciles de reducir. En dos, tres palabras, ¿qué le puedes decir a Vivian que tiene este problema en Guatemala? Mire, lo más importante cuando uno va a operar a un paciente con una fractura intertrocantérica, y yo no me canso de repetirlo, es, yo uso mesa ortopédica y trato de darle tracción y rotación medial al paciente para tratar de obtener la mejor reducción posible. Y miro en la proyección AP y en la proyección lateral, porque es que muchas veces usted no mira sino en la proyección AP y en la proyección AP lo ve supremamente bien. Pero en la proyección lateral muchas veces está en recurvatum alguno de los fragmentos. Entonces, uno debe de entrar a cirugía con la imagen tridimensional de qué es lo que va a hacer y hacia dónde debe de empujar los fragmentos para hacer la reducción. Si hay que empujarlos de anterior hacia posterior o de posterior hacia anterior. Yo uso, por ejemplo, el punzón del equipo de mi equipo de cirugía de pelvis, que te ayuda muchísimo a hacer la reducción. Si usted tiene una fractura con una integridad hacia la zona subtrocantérica, utilizo una pinza Kelly grandísima, la pongo por la parte posterior del fémur y la levanto completamente y eso que casi que me hace la reducción al 100%. Utilizar la pinza colinear. Pero lo único que uno no debe perdonar es que por hacer una incisión pequeña uno vaya a tener una mala reducción de la fractura. Si usted necesita ampliar la reducción para lograr, ampliar la incisión para lograr una mejor reducción, lo debe de hacer. Probablemente los que tenemos ya muchos más años tenemos más tico, alguna cosa así, pero ese proceso de aprendizaje lo tienes que ir llevando, inclusive haciendo incisiones más grandes y haciendo la reducción o el método que vayas a utilizar es en contra hacia donde está desplazado el hueso. Si está hacia anterior, pues tienes que empujar de arriba hacia abajo. Si está de abajo para arriba, de abajo para arriba. Si está de medial a lateral, por eso tienes que mirar muy bien en la proyección AP y en lateral la fractura en tu mesa ortopédica. Muchas gracias, José. Muy completa la respuesta. Jorge, estás conectado, ¿no? Liliana de México pregunta, en paciente con fractura de radio distal bilateral que requiere reducción abierta y fijación interna, ¿operaría ambas muñecas en un solo tiempo? Sí, casualmente estaba contestando, no sé si ella fue la que le contesté en el grupo. Sí, por experiencia sí las opero en el mismo tiempo, sobre todo en pacientes politraumatizados, pacientes adultos jóvenes que han sufrido una lesión severa, tanto con fracturas asociadas en extremidades inferiores y superiores que vienen con fracturas bilaterales de rayo distal. Se intenta hacer la fijación en un mismo tiempo de ambas lesiones para tener una recuperación, un inicio de terapia
lo antes posible. Si las fracturas son aisladas, generalmente ocurre mucho en pacientes adultos mayores. Eh, en los años 90 ocurría mucho cuando no existían los sensores de frenar en los carros en Estados Unidos. Los pacientes adultos mayores a veces colisionaban con la parte de enfrente del garaje de sus casas y se les abría el airbag y ponían las manos y ¡tup! Tenían fracturas bilaterales de radio, y un paciente con una fractura bilateral, lo que le colocan un clavijamiento de Kirchner con yesito y que se vaya con sus dos manos fijas, va a ser bastante problemático para los pacientes. Así que por lo menos una de las dos, como son adultos mayores, las puedes realizar su Es de las indicaciones absolutas de fijación, de reducción. José Eduardo, hay varias preguntas que hablan sobre prótesis en fracturas pertrocantéricas. Te leo una. Renato de Perú dice: ¿cuándo planifica usted una prótesis en una fractura pertrocantérica? Básicamente, la única indicación de una prótesis en una fractura intertrocantérica es aquel paciente que tiene una coxartrosis previa ya, ¿cierto? Esa es una discusión que yo hago reemplazos articulares, entonces pertenezco aquí en Colombia tanto al capítulo de trauma como al capítulo de reemplazos articulares. Entonces, si me siento a conversar con los cirujanos de reemplazo articular, ellos a muchos pacientes con fractura intertrocantérica les colocan la prótesis de entrada porque dicen que el paciente puede apoyar más rápido, pero usted con un clavo bien puesto, el paciente puede apoyar al siguiente día. Y yo siempre me llevo la premisa de que si a mí algo me falla, ¿qué más le puedo ofrecer yo al paciente después? Entonces, si yo de entrada le pongo la prótesis y la prótesis me falla, ¿qué va a pasar después? O sea, ¿qué le voy a ofrecer después al paciente? Empezando porque al paciente le tengo que poner una prótesis de revisión, porque tiene que ser una prótesis de fijación diaficiaria, porque no tengo cómo se me fije en la zona donde está la fractura. Entonces, en las manos mías, yo trato siempre de ponerle al paciente un clavo centromedular y dejo la prótesis de cadera exclusivamente para los pacientes que tienen una coxartrosis avanzada previamente a la fractura. Y Daniel de Argentina te pregunta: ¿qué selección de implante cuando tenés asociado una fractura de cuello de fémur y una diáfisis femoral? ¿Qué propones? ¿Cuál fijas primero? Bueno, es una muy buena pregunta, pero, o sea, tienes que tener una fractura de cuello femoral y una fractura diaficiaria. Entonces, la fractura de cuello femoral no... Ipsilateral, sí, que se suele dar. Sí, la fractura de cuello femoral... No desplazada. Una fractura de cuello femoral desplazada, lo primordial para una fractura de cuello femoral es la reducción. La reducción está directamente relacionada con la evolución del paciente. El mejor implante para colocar en una fractura de cuello femoral continúa siendo el DHS con un tornillo antirrotatorio o 3 tornillos colocados en forma triangular con base superior. Si usted me pregunta, hace años utilizábamos el UFN que tenía los tornillos para colocarse por encima del clavo. Lo que yo hago ahora es que si puedo colocar los 3 tornillos y hacer una reducción aceptable, coloco los 3 tornillos y coloco a nivel de la diáfisis un clavo retrógrado. Ahora, ya vienen clavos que nos permiten también utilizar tornillos al cuello y la fijación diaficiaria. Probablemente allí hay que hacer una muy buena reducción del cuello femoral. Y otra cosa que es importantísimo en las fracturas de cuello femoral: no importa que usted tenga que abrir la articulación, uno puede abrir y debe de abrir la articulación si no logra una reducción, porque está por encima la reducción de tener que abrir una articulación. Entonces existen diferentes métodos, pero si usted me pregunta ahora, yo utilizo los 3 tornillos y utilizo un clavo retrógrado. Bueno, como para ir finalizando, vamos a hablar de algunas preguntas sobre postoperatorio. Hay 2 preguntas muy similares. Luis de Argentina dice: ¿qué tiempo postquirúrgico de carga le da carga a los pacientes? ¿Qué protocolo utiliza? Y Patricia Quispe de Ecuador dice: buenas noches, ¿con qué tiempo le da carga a los pacientes con este tipo de fractura? En tu criterio, ¿cómo manejan los adultos mayores con estas fracturas intertrocantéricas? ¿Cuándo deben caminar? Mire, Emilio, todo depende del paciente que uno tenga.
Lo ideal en estos pacientes y los pacientes ancianos es que para evitar la mortalidad de estar metidos en una cama, uno los debe poner a apoyar al día siguiente. Yo los pongo a apoyar al día siguiente con un caminador en el cual el paciente vaya apoyando a tolerancia. A tolerancia, no le restringo el apoyo. Y también hay que entender, Emilio, hay pacientes de edad que ya tienen alterado su nivel cognitivo y son pacientes que ni se acuerdan que están fracturados y al otro día se paran a caminar como si no pasara absolutamente nada y no les pasa nada. Entonces, si uno opera un paciente, tiene que quedar la osteosíntesis lo suficientemente estable para que uno al otro día le permita el apoyo al paciente. No sé tú, Emilio, que también operas muchas caderas, si los pones a apoyar ahí mismo. Yo estoy convencido de que los adultos mayores no obedecen, o caminan o no caminan. O sea, no existe el apoyo parcial. El apoyo es total o si no lo dejas en una cama o en una silla de ruedas. Bueno, les quiero agradecer tanto a Jorge Velarde de Panamá el tiempo que han preparado esta conferencia de muy buena calidad, a José Eduardo Quintero también. Le pido a los participantes, por favor, no que nos den sus opiniones. Ustedes tienen ahí en las imágenes este cuadrado que tiene para que ustedes escaneen el código QR. Se va a abrir una serie de preguntas y esa serie de preguntas sería bueno que nos las contesten. Nosotros agradecemos vuestra presencia. Una vez más les pedimos que en este tiempo de coronavirus se cuiden, quédense en sus casas. Los que tenemos que ir a trabajar, iremos a trabajar, a hacer nuestras emergencias, pero siempre cuidándonos a nosotros y cuidando a nuestra familia. Tenemos que cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás. Muchas gracias. Si se quiere despedir José Eduardo y Jorge, la palabra es de ustedes. Sí, un saludo a todos y espero que haya sido de utilidad mi conferencia. Si alguien quiere algunas imágenes, mi correo es joseeduardoquintero@gmail.com, me escriben y yo con mucho gusto les envío las imágenes de las reducciones y cosas de esas porque yo pienso que es importante la labor que estamos haciendo por los pacientes ancianos en nuestros hospitales. Sí, muchas gracias. Van a tener mañana, después del medio. Sí, muchas gracias a todos por... Sí, Jorge. Gracias, doctor Fantín. Muchas gracias a todos por prestarme su atención. Espero haber contestado la mayor cantidad de preguntas posibles y responder sus dudas. De igual forma, mi correo electrónico es drjorgevelarde@gmail.com. Pueden escribirme y ya que estamos en tiempo de cuarentena y pasamos casi la mitad del tiempo en la casa y la otra mitad en el hospital, podemos hacerles llegar las respuestas a sus inquietudes o incluso artículos para que puedan leer y referenciar mejor sus cirugías. Perfecto, muchas gracias. Nosotros seguimos contestando preguntas. Hasta la próxima. Emilio, que estés muy bien. Jorgito, un abrazo. Hasta luego, profe. También. Cuídense.